Bueno, esto es una conferencia de eficiencia energética donde vamos a ver distintos aspectos del aprovechamiento de esta nueva ciencia, vamos a decir, porque hasta hoy éramos muy derrochadores y no nos importaba mucho el tema de la eficiencia energética. ¿Se escucha bien? Hágame un dedito para arriba. Bien, impecable, impecable, me quedo tranquilo. Ahí va. Muy bien. Si alguien quiere profundizar, esta conferencia está ligada a un curso en COCAP, donde van a poder profundizar cualquiera de los temas que vamos a tratar. Mucho, ¿no? Esto es un breve pantallazo, pero la idea es que la conferencia en sí ya tenga un valor y se lleven un montón de conocimientos lindos aplicables a muchas áreas. Ahí. Bien, esta es la presentación. Soy el ingeniero Daniel Schlebinger. Algunos de ustedes me conocen. Di las clases de posgrado para ingenieros y arquitectos de la ANI y del LATU y de la UTU y de varios lugares más. Y muchas otras cosas que no vienen al caso. En esta oportunidad, esto es una promoción de un curso que no requiere conocimientos anteriores en el área específica. Por lo tanto, no es un curso de posgrado, pero sí como para profundizar mucho y poder quedar muy al día con lo que es la tecnología de la eficiencia energética al día de hoy. Bien, marco conceptual de la eficiencia energética, desarrollo sostenible, cambio climático y matriz energética. La eficiencia energética permite un mejor aprovechamiento de los recursos. Esto quiere decir que incluso cuando no es una energía renovable, yo pongo una estufita a cuarzo, pero dejo la ventana abierta y va a entrar el frío igual. Entonces es un concepto que hay que manejar. El desarrollo sostenible, considerado como una convergencia en dirección de las energías renovables. Una convergencia quiere decir dirigirnos hacia un objetivo. El objetivo que va a hacer que la humanidad sobreviva es que todas las energías que usemos sean renovables y no dependamos más de ninguna fuente que se puede gastar o demás. En todos los casos yo pongo en la parte de abajo cuando las fotografías o algún concepto o algún esquema tiene un origen, para que nadie se me enoje de ser el autor intelectual del tema, de manera que pueden consultarlo. Esta es de Radio Monte Carlo, un informativo de la radio que tiene su página web en internet. Me gustó la foto y son todas fotos de Uruguay, todas las de toda la presentación. La mejora de la matriz energética incluye biomasa, energía eólica, hidráulica y más cosas todavía. Por ejemplo, lo que son los combustibles renovables como el alcohol o el aceite diésel. Bien, oportunidades. Acá me tapa mi propio. Ahí va. Tenía un cartelito. Ahí va. Oportunidades y potencialidad de eficiencia energética. Empiezo a desarrollar un poquito este tema. Residencial, industrial y transporte. Entonces, acá vemos un horno. Este horno es un horno a leña. Es un horno que calienta agua. Esto está ubicado en un tambo. El tambo habían pedido un estudio de eficiencia energética para presentar en la COMAP un proyecto de inversión. Esto quiere decir que si ahorramos mucha energía y damos mucho trabajo, el gobierno le da unos beneficios. Esto se trata de políticas de Estado, no es de ningún partido político. Cambian los gobiernos, cambian un poquito las condiciones, pero la idea es impulsar que no contaminemos tanto y además que demos trabajo. Ahora, mirando esto, podemos pensar, ¿quién debe saber eficiencia energética? ¿Quién puede querer hacer el curso que estamos proponiendo? Bueno, la respuesta es todo el mundo. Todos tenemos que saber eficiencia energética. Hace muchos años, yo me acuerdo cuando empezó el tema de los celulares, el 90% de la gente no sabía mandar un mensaje por WhatsApp. Es más, cuando empezó WhatsApp era todo un misterio, incluso el correo electrónico, y hoy por hoy todos sabemos manejar el celular, y hasta los chiquilines más jóvenes, y aparte que es horizontal, todas las clases sociales saben manejar el teléfono y cosas por el estilo. Bueno, lo mismo debe pasar con la eficiencia energética. Tiene que saberlo tanto un arquitecto, un ingeniero o un albañil. Una persona que haga trabajos manuales tiene que saber eficiencia energética. Fíjense lo que pasó en este campo.
tenían el horno y al lado pusieron una heladera. Si ustedes ven, esa es la puerta de la heladera, pegadita al fuego. Acá se ve mejor. El fuego de un lado y del otro lado la heladera. Cuando fui a hacerles el estudio, lo primero que dije, Dios mío, esto es un horror. ¿Cómo podemos resolver este tema? Bueno, la solución fue muy más que fácil. Le agregamos una pared a 60 centímetros de la pared existente con isopanel, quedó como un corredorcito, que incluso si uno tira harina, por ejemplo, y está todo prendido, lo ven que sube en el aire por la convección tan inmensa que hay, escapando todas esas calorías a un lugar donde no molestan, y bajaron el gasto de la electricidad a la mitad de todo el tambo. Porque cuando empezaron a trabajar con esto, ellos hacen dulce de leche con la caldera que les mostré, calienta una olla grande que se llama paila, y está todo el día prendida, y del otro lado es otra actividad del tambo, que es hacer quesos. Entonces, en muchos momentos de la producción del queso requiere una temperatura exacta, bastante bajita, además de todo, y bueno, nada, tenemos la situación de que tenemos que tener siempre prendida las 24 horas, los 365 días del año, esa temperatura ahí. Bueno, nada, se dan cuenta que acá, si el constructor que le hizo la heladera hubiera sabido un poco de eficiencia energética, este problema no lo hubieran tenido. Les costó 40.000 pesos por mes desde hace 2 años, porque era un gasto inmenso. Otro aspecto es la mejora de hogares existentes. Entonces, en los hogares existentes, si uno tiene una casa, un comercio, lo que sea, sucede que la aplicación de la eficiencia energética genera que tengamos la posibilidad de mejorarlo sin cambiar nada prácticamente. Por ejemplo, cambiamos las aberturas. Tenemos simple vidrio, que a simple vista ya se ve que es un vidrio finito, que incluso en invierno uno pasa la mano por delante de la ventana y siente el frío, que lo que hace en realidad es pérdida de calorías, aumentando el costo de la calefacción. Y en verano, algo similar, si uno tiene aire acondicionado, siente el calorcito del ambiente exterior a través de un vidrio simple. Cambiamos las aberturas por vidrios dobles, por DBH o DGH. DBH, muchos lo nombran todavía y no saben lo que es. DBH es doble vidrio hermético, nada más que eso. Es en español, además. Se armó así la palabra por DGH, que la del medio, las de las esquinas son iguales. ¿Están escuchando? ¿Se escucha bien? Ah, está. Impecable. El DGH es Double Glazed Hermetic. Entonces, es el mismo concepto. Normalmente no se pone aire en ese intersticio entre los dos vidrios, se pone nitrógeno porque tiene mejores propiedades y es barato, pero también con aire funciona, en el sentido de que protege que no haya tanto intercambio interior-exterior. Y otro aspecto que podemos ver es la atracción de los coches, la migración del transporte a transporte eléctrico. ¿Por qué es importante saber algo de eficiencia energética? Porque uno no sabe ni manejarlo el coche en el caso de los coches eléctricos. Muchos de ellos tienen una recuperación de energía cuando uno suelta el acelerador, aumentando el frenado del vehículo. Y entonces, ¿qué pasa? Si uno aprovecha eso, en realidad recupera la energía. Si uno simplemente pisa el freno, lo que hace es transformar la energía cinética en energía calorífica, y en forma de calorías disipa, que es lo que hacemos todos los días con los autos a nafta, pues no hay manera de recuperarlo. Entonces, por eso, hasta en eso es importante que tengamos el conocimiento del manejo de la eficiencia energética. A ver si podemos pasar de página. Buenas prácticas energéticas enfocadas de forma integral a los 3 aspectos que determinan la eficiencia. Liliana, si pudieras cerrar tu micrófono sería un golazo porque te estamos escuchando. Gracias. Los 3 aspectos que determinan la eficiencia energética es el diseño, operación y mantenimiento para los productos que estamos usando, o sea, para el proceso productivo. En el diseño
cosas tan simples como poner la heladera en un lugar donde no pega el sol, cambia completamente el rendimiento, o veo cocinas hermosas que hacen arquitectos que son unos artistas y ponen los hornos, aunque sean empotrados en la pared, en plena corriente de aire, enfriándolos sistemáticamente, y entonces vemos que se mantiene prendido mucho más tiempo para cocinar las mismas cosas. Por eso en el diseño es muy importante pensar con los conceptos de eficiencia energética. En operación, este es un enfoque que empieza antes de comprar el bien y se considera hasta la disposición final, entendiéndola como parte del ciclo. Esto suena raro, pero es muy simple. Por ejemplo, vamos a pensar en los coches con el tema de las baterías. Yo viví en España un tiempo, no sé si acá se hace, pues he cambiado todos los autos antes de cambiar la batería últimamente, pero en España cuando vas a cambiar la batería te cobran un dinero por recoger la batería anterior, pensando en que no hay que tirarla en un campito porque contamina miles de litros de agua y es un desastre la batería contaminando. Entonces, en realidad está bien. Hay algunos que como promoción te dicen, te tomo la batería y me encargo de disponerla. Creo que en Uruguay ya se está empezando a hacer algo así. Lo mismo con las ruedas viejas. Y eso en realidad, ¿qué es? Es pensar en la parte final del ciclo, o sea, cuando uno dispone después de que terminó la vida útil. O sea, si será tremendo. Recién les decía dónde ubicar las cosas y ahora les estoy comentando el concepto de terminar la vida útil del bien. ¿Tá? Ahora, esto no es lo único que hay que considerar. Otro concepto que hay que considerar, el ejemplo de la bomba de agua. La bomba de agua, yo tengo una constructora, como ingeniero eléctrico he tratado de ser muy eficiente en la definición de temas, y me ha pasado que el cliente se me enfrenta a comprar una bomba china que de pronto vale muy pocos dólares y una bomba suiza, hay muy buenas marcas. Yo trabajo en particular en una marca que se llama Grundfos, que es la mejor bomba del mundo, y vale más cara. Pero entonces tengo una que vale $50 y otra que vale $150. Y bueno, el cliente tiene tendencia a buscar la de $50 porque es más barata. Vamos a suponer por un instante que no le desconfiamos a la calidad del producto chino. Vamos a suponer por un instante que las dos duran lo mismo, que las dos duran 10 años. Entonces, muchas veces no es así, los chinos a veces no es tan confiable, pero vamos a suponer que sí. Pero ¿qué pasa? En su ciclo normal de uso, vamos a tener una diferencia de unos $10 por mes de consumo entre una y otra. Y si tenemos 10 años, a lo largo de los años, sale muchísimo más cara la China, considerándola, o sea, a lo largo de toda su existencia, ¿no? Por eso es que decíamos que en eficiencia energética, como concepto, tenemos que considerar todo el ciclo del objeto que vayamos a trabajar. ¿Tá? Después, mantenimiento manejando conceptos predictivos. Bueno, este es todo un tema. Parte de hacer una gestión eficiente de los medios que tenemos, podemos pensar en el tema en el tema del uso, del tiempo de uso de las cosas. En cuanto a mantenimiento, tenemos... Qué alegría, lograste entrar, Tabaré. Una alegría. En el tiempo que tenemos un bien en uso, podemos determinar cuándo sustituirlo. Entonces, eso es parte del mantenimiento. Entonces, en Uruguay se utiliza mucho el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo simplemente es cuando algo se rompe, lo saco y pongo uno nuevo. ¿Está? En el mantenimiento correctivo estamos frente a la tragedia, ¿no? Porque una vez que se rompe algo, ya no está cumpliendo su función y estamos frente a un problema. Si fuera un ciclo industrial, se daña el ciclo, y si fuera en la casa, por ejemplo, una bombita, quedamos a oscuras. Entonces, a veces es inconveniente. Esto fue superado con el mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo, el fabricante de un objeto te da el tiempo que dura ese objeto. Por ejemplo, una bombita funciona 10.000 horas. Entonces, a las 9.500 horas,
uno va y la cambia. Eso tiene la ventaja de que nunca vas a dejar el sistema entrar en un quiebre funcional, porque siempre vamos a estar dejando las piezas funcionando. Pero me pierdo si en algún caso tenemos la suerte de que una bombita en vez de durar 10.000 dure 20.000 horas, me pierdo del beneficio. Entonces, ahí tenemos el tercer mantenimiento, que es el que les voy a explicar ahora, que es el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo funciona completamente distinto. Por ejemplo, si llamamos a un técnico para mirar un tablero, le saca una foto térmica al tablero y observa que una de las llaves del tablero, donde hay las 20 llaves de la casa, calienta. Bueno, esa es la que vamos a sustituir, y solo esa. Por eso podemos predecir qué es lo que está pasando. En el ambiente industrial, los eléctricos es muy común que se enfrenten a una bandeja. Una bandeja es como una especie de repisita larga, todo así que va, por ejemplo, contra una pared o en algún lado, se llama bandeja, y ahí van muchos cables para muchos lugares. Y bueno, otra vez la situación. Si uno le aplica, le hace una fotografía térmica o una filmación térmica, se va a notar que va a haber uno de los cables que es el que calienta. Ese es el que hay que cambiar y no los otros. Porque hubo un aumento de carga, porque tuvo un estrangulamiento por el camino, una lesión del cable que hace que conduzca menos. Cualquier situación que nos lleva a un problema de este tipo. Evitamos llegar al quiebre del servicio y aprovechamos toda la vida útil. Por eso, bueno, hay muchos más métodos. Los aviones están usando en las alas ultrasonido. Le aplican ultrasonido y por el reflejo saben el estado de dureza del avión aeronáutico, del aluminio aeronáutico, y por eso es que nunca más se cayó un avión en vuelo porque se le partió un ala, porque eso se puede predecir antes de que suceda. En la aviación es un medio que se ha usado el mantenimiento predictivo ya hace muchos años, en muchos aspectos. ¿Está? Entonces, por ahí tenemos otro concepto. Estos conceptos en el curso se van a profundizar bastante, pero solamente viéndolos acá, el tenerlos en cuenta nos trae una vida mejor porque nos permite adoptar criterios, que es lo que decía hoy, todos tenemos que saber eficiencia energética en nuestro tiempo. Energías renovables, biocombustibles y colectores solares. Bueno, lo primero que les quiero comentar es que normalmente hablamos de evitar la emisión de CO2. En realidad no es tan así. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo planto caña de azúcar, esa planta va a absorber CO2 del aire cuando hace la función de fotosíntesis y va a devolver oxígeno al aire. Y cuando yo quemo ese combustible, ese CO2 va a volver al aire. Pero en realidad es un CO2 que yo primero sustraje y después lo devuelvo. ¿Cuál es el problema? Que lo que estamos usando normalmente son combustibles fósiles, donde el CO2 que liberamos fue procesado hace millones de años. Entonces se suma al CO2 de los equilibrios naturales. Entonces no es tanto... ¿Por qué hago esta puntualización? Porque a veces uno piensa solo en lo eléctrico, pero y puede llegar a descartar un bioetanol, por ejemplo, porque dice, ah, no, pero acá tengo cuando lo quemo emito CO2. Bueno, el tema es que es un CO2 que ya estaba en el aire, entonces no rompo ningún equilibrio. ¿Está? Hay discusiones acerca del cambio climático. Mi posición es esta. No estoy seguro si es solamente el ser humano el que provoca el cambio climático, porque ha habido ciclos de calentamiento e enfriamiento sucesivos. Yo estuve un tiempo en Inglaterra hay una gran costumbre de tomar vino y no crece la vid porque les falta calor. En los tiempos de los romanos pudieron plantar vino y hacían unos vinos bárbaros y les quedó la costumbre hasta nuestros días. Pero estamos hablando de apenas 1000 o 2000 años y vemos que hay variaciones muy grandes climáticas. Pero lo que es seguro que el CO2 al aire no le hace bien al sistema, y entonces hay que tratar de bajar las emisiones. Eso ya, independientemente de que haya más causas, es algo importante a tomar en cuenta. Aquí les hice una breve presentación de ALUR. ALUR es 90% uruguayo y 10% de una empresa, diría privada, no es privada porque es de otro estado, pero bueno, a nuestros efectos no es uruguaya, ¿no?
y produce biodiesel, bioetanol, algunos químicos, alimento animal, directamente energía y azúcar. El azúcar es para alimentación, el alimento animal son de los desperdicios de cuando uno prepara el azúcar, es un buen alimento para chanchos y todas esas cosas. Pero lo que estamos centrándonos ahora es en el biodiesel y bioetanol. Incluso a veces es difícil cambiar el parque automotriz. Entonces, lo que hacemos es combinar y le ponemos un porcentaje de etanol al combustible y así en realidad estamos bajando las emisiones nocivas que dependen de los combustibles fósiles. Bueno, acá tenemos otras dos opciones que a modo de recordatorio puse unas lindas fotos de paneles solares y de un aerogenerador. Bueno, en este caso es de Electrobras, el suministrador. Tenemos Vestas, es una empresa española, hay muchas empresas, y tiene sus limitantes. El aerogenerador provoca una falsa sensación de que uno lo puede poner en cualquier parte. En ciudad realmente está complicado. Cada vez que alguien ha puesto un molinito en el techo de la casa, ha sufrido denuncias permanentes por el ruido espantoso que provoca sobre todo los más chicos. Los más grandes, que están en medio del campo, a lo más promueven un poco de atención psicológica a las vacas, porque es constante el uf, uf. No es como el traqueteo de los más chiquitos que van en las azoteas. Se ha intentado solucionar con otro tipo de aerogeneradores, con paletas verticales y demás, pero es un tema a tener en cuenta que tiene que estar a una cierta distancia de zonas pobladas. Incluso hay gente que en su estancia dice voy a ser ecológico y pone el aerogenerador y está mal asesorado porque no lo asesoró nadie de eficiencia energética y se lo dejan poner al lado de la ventana del dormitorio y bueno, tiene el mismo problema. El ruido lo tortura el propio dueño del aerogenerador. Y lo otro que tenemos por acá son los paneles solares, que los paneles solares, de pronto alguien con una especialidad en energía solar lo puede instalar y puede lograr un buen rendimiento. En realidad, los paneles solares nos dan una cantidad chica de energía con respecto a la que reciben del sol. Pero la que nos dan es suficiente en el sentido de que, como el origen es gratuito, porque viene del sol, aunque yo logre rescatar un 20%, en realidad está bueno, porque no, ese 20% es un 20% que no está contaminando y que nos permite tener una energía limpia y de muy buen uso. Pero también hay que tener cuidado, porque en Uruguay tenemos equipos off-grid y on-grid, que eso quiere decir con baterías o sin baterías. Los que son sin baterías se le pide a UTE, antes UTE tenía la obligación de dárnoslo, ahora lo piensa un poco, pero en general dicen que sí, de la colocación de un contador bidireccional. ¿Por qué? Porque ahí no necesito la batería. ¿Cuál es el problema? Las baterías tienen una duración muy corta, 5 o 6 años, las más buenas de todas. Entonces, cuando uno empieza a recuperar la inversión, tiene que poner baterías nuevas. Entonces, tenemos acá a alguien más que está entrando. Bien. Estaba diciéndoles que tenemos baterías nuevas. Bienvenido, Santiago. Bien, seguimos adelante. De tarde a las 6 tenemos otra, así que si te perdiste algún pedacito, puedes recuperarlo en la otra conferencia. ¿Sí? Bueno, creo que Santiago no me escucha. No pasa nada. Sí, ahora te escucho, ahora te escucho. ¿Ahora sí me escuchás? Sí, Impecable. Te decía que para poder recuperar el pedacito es una oportunidad única que se da 2 veces en la misma conferencia, de pronto la podés ver de tarde, porque ya tratamos algunos temitas interesantes. ¿y por Sigo qué me adelante. costó tanto entrar? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué me costó tanto entrar? No tengo idea, Santiago. Desde aquí no te lo puedo, no lo puedo regular. Pero Más de capaz que de 15 tarde te resulta más fácil. Sí, puede ser, sí. Arriba. Seguimos adelante.
Estaba comentando de los equipos solares de energía fotovoltaica, que tenemos on-grid y off-grid. On-grid es conectado a la red de UTE y off-grid es fuera de la red de UTE con baterías. Normalmente es mucho más conveniente para el usuario final usarlo on-grid. ¿Por qué? Porque cuando le sobra energía la manda a la red y se la pagan con un contador bidireccional de UTE, y cuando necesita más de lo que está consumiendo, la toma de la propia red. Entonces, tenemos la ventaja de que no estamos acumulando en baterías, que las baterías lamentablemente todavía no han evolucionado tanto, y a los 5 o 6 años hay que cambiarlas, y entonces uno no recupera nunca la inversión de colocar el equipo solar. Es más, cuando a cualquier persona que estudie eficiencia energética le consultan, ¿me conviene o no me conviene? Cuando está en el medio del campo, bueno, hay que ver el costo que cobra UTE, de pronto hay que agregar algún metro de cable, y vale la pena igual mantenerse unido en la red que estar bancando las baterías que se van a desgastar. Bueno, cuando no hay más remedio, no hay más remedio, ¿no? Es mejor tener energía que no tenerla. Bueno, eficiencia energética en edificios. La eficiencia energética en edificios se logra con una buena aislación térmica. Hay materiales muy buenos que en este momento ya no necesitan ningún tratamiento. Yo he asesorado empresas que arman casas de hormigón preformado, prefabricado, pretensado. Hay muchos tipos de hormigón que se llevan las piezas gigantescas, que se trasladan y se ponen en el lugar ya las paredes armadas. Las casas que se logran son muy fuertes, van a durar como las pirámides, como 100 años, pero la estructura cristalina del hormigón es terrible desde el punto de vista de la eficiencia energética. Hay un programa que se llama H-Term, que lo usa el Ministerio de Energía, lo usamos todos los expertos en eficiencia energética, y los datos que da son aterradores. Condensa lo mismo que un vidrio. Condensar, ¿qué es eso de condensar? Condensar es, cuando uno mira en la humedad, hay un datito chiquito en el teléfono y en todos lados que dice punto de rocío. El punto de rocío es la temperatura a esa presión, en esa circunstancia, que el agua del aire se transforma en líquida, en agua líquida. Por eso cuando sacamos una botella de la heladera, se humedece toda por fuera. Pero a veces ese punto de rocío está más alto, de pronto está en 4 grados, 5 grados, 6, 10 grados. ¿Qué pasa? Cuando uno está dentro de casa calentito, está entre 18 y 25 grados, según el gusto y el bolsillo, ¿no? Porque estar calentito es caro. Y entonces la pared se enfría, uno la toca, la siente fría, porque llega el frío del exterior, en realidad es que uno está perdiendo las calorías, se humedece. Entonces, las soluciones que buscan las personas que no saben eficiencia energética es pintarla, por ejemplo, con alguna pintura activa, con cromo activo, con venenos horribles, que si un niño o un gato lo tocan, caen muertos. O sea, son pinturas no aptas para el consumo humano prácticamente. Pero en realidad, aunque le pongan lo peor a la pared, igual en algún momento, si siempre está húmeda, va a tener actividad biológica, y si tiene actividad biológica va a haber hongos negros, que los hongos negros son inevitables en ese caso, y se va a poner negra, van a haber manchas y cosas así. ¿Cómo se soluciona esto? Con eficiencia energética. Se logra esto. Cuando es un caso como el hormigón que les estaba diciendo, hay que agregarle capas. Yo prefiero ponerlas por fuera más que por dentro, aunque por dentro es más barato, y entonces tenemos ahí los que le ponen un poquito de lana de vidrio y un yeso, que a veces no controla el problema, lo único que hace es ocultarlo, y después la actividad biológica está por debajo, en el entrecapa, generando así que algún día haya que cambiar todo porque sale hasta mal olor de la humedad que se va condensando en esos lugares. Como alternativa, hay materiales de construcción de altísima calidad. Yo trabajo con varios de ellos, como el hormigón celular, que son esos bloques blancos que son como una espumita de hormigón, que impide la interferencia interior-exterior. Hay un producto comercial que se llama Muro Fácil,
que son unas placas grandes que también tienen muy buena posibilidad térmica. Y ahora hay una empresa argentina que quiere importar un producto, capaz que lo traigo yo, que también se pueden hacer paredes de muy buena aislación térmica. Uso de dispositivos A. El uso de dispositivos A es otra buena medida para la eficiencia energética. Tenemos muchos casos en que no nos damos cuenta y buscamos, como siempre, el más barato, y ya sea para el aire acondicionado, para la calefacción, hay hasta calderas que son eficientes energéticamente. Ahora después vamos a ver lo que es la calificación A, B, C y todo eso, que es muy importante tenerlo en cuenta para poder no gastar esa energía en vano y no tener comodidad. Por ejemplo, en iluminación nos pasa todos los días. Hace muchos años, la bombita más chica que uno ponía era de 25 watts, y ponía una de 100, una de 60, vamos a no gastar. Actualmente las bombitas LED son de 7, 8 watts. O sea, estamos gastando 10 veces menos energía solamente por mejorar la tecnología. Y ya estamos muy acostumbrados a cálida, fría, ya hasta elegimos el color que más nos gusta. ¿Tá? Y después la racionalidad de la ventilación. Yo he visto que a veces en un edificio llega la señora que limpia y ventila a las 13 horas, a la 1 del mediodía, y el edificio se convierte en un, ya les veo las caras, se convierte en un hervidero y mantiene el calorcito hasta la noche y después está bien cerradito a las 9, a las 10 cuando refresca, y entonces el calor se mantiene toda la noche en el edificio y al otro día se repite el ciclo. No, tenemos que ventilar temprano, se puede hacer automatizadamente, o si no, ponerse de acuerdo con los vecinos para ventilar temprano en la mañana, después del atardecer. Lo ideal es temprano en la mañana porque ahí tuvo toda la noche para refrescar el aire y así logramos un verano más potable. Y en invierno la situación es inversa. En invierno conviene ventilar al mediodía, que normalmente es el pico de temperatura. Nunca tenemos menos 2 grados a las 1 de la tarde, por lo menos no en Uruguay. Entonces, es la manera de aprovechar el clima a nuestro favor. Acá tenemos 2 ejemplos, uno en el edificio y uno en una casa, donde en la casa podemos ver hasta placas solares por aquí y por allá, y en el edificio podemos ver una azotea biológica que en realidad, cuidando bien que no nos pase la humedad, da muy buen resultado, y a mucha gente hasta psicológicamente les gusta. Les comento que desde el punto de vista térmico, si uno en vez de eso pone un isopanel, ya está solucionado, y gracias a la organización por dar un poco de agüita. Y tenemos una eficiencia térmica muy parecida a los métodos más caros. ¿Qué quiero decir con esto? Que se pueden poner métodos que no son tan caros de calefacción perdón, de aislación térmica, que nos evitan gasto en calefacción o gasto en aire acondicionado sin invertir una fortuna en ello. Ahí tenemos abajo el origen de las fotos. Bueno, beneficios colaterales de la gestión en la construcción. Baja emisión de los gases de efecto invernadero. Bueno, ya un poco lo habíamos comentado. Se trata de que cada vez que usamos nuestra cabeza para hacer todo más eficiente, estamos volcando menos gases de efecto invernadero, que el CO2 es el peor, pero hay muchos modelos de contaminación que son complicados. En las centrales nucleares hay poca contaminación ambiental, pero hay contaminación térmica de las aguas circundantes, que a veces provocan alteraciones muy graves. Por lo tanto, sigue siendo bueno tratar de ahorrar energía sin perder confort. O sea, tener la energía para el uso que debe ser y no estar desperdiciándola sistemáticamente. Mejora la calidad de vida. La mejora de la calidad de vida tiene efectos colaterales tremendos porque, por ejemplo, me ha pasado de que cambian el modelo logístico de un depósito que tenía todos los montacargas. En España le dicen toritos, en Centroamérica le dicen carritos, pero los montacargas son esos aparatos para levantar los pallets.
dentro del depósito. Cambiar toda una planta en su funcionamiento por aparatos eléctricos, por un lado gastaban menos, por otro lado había menos ruido, se trabajaba mejor, pero algunos de los efectos insospechados es que mejoró la salud pulmonar de toda la planta, de toda la plantilla. Porque sin querer, en realidad, un galpón logístico es un recinto cerrado. Entonces, aunque la combustión sea correcta, uno está aspirando la ceniza, todo lo que emiten esos aparatitos con sus motores diésel. Entonces, no se hizo para mejorar la salud de la gente, pero es un efecto muy deseado. Entonces, es otro efecto colateral, como todos los efectos colaterales que trae el uso de la eficiencia energética en sí misma para mejorar la función de trabajo. Bueno, y después evitar condensación de paredes y techo. Cuando estoy bien aislado, lo que comentábamos recién, sucede que ahorro energía porque el aire acondicionado apaga frecuentemente o la calefacción se gasta menos en lograr, pero además un efecto colateral es la no condensación sobre paredes y techos. Que además suceden cosas tremendas. Me ha pasado estar en lugares que le ponen por afuera capas y capas de membrana o algún otro aislante para impermeabilizar y dicen, pero se sigue mojando. Claro, es que no se mojaba por el agua que entraba de afuera. Se moja por el agua de adentro. La condensación es el problema. Entonces, el diagnóstico para cualquiera de los que estamos estudiando el tema de eficiencia energética es muy rápido y la solución es más barata y evita hacer cosas innecesarias. He llegado a ver desmontar frentes de una casa para poder poner una capa hidrofugada, después volver a poner baldosas de decoración y que siga el mismo problema. Pero claro, el problema va a seguir porque no establece una protección térmica. Bueno, estoy tratando de hacer funcionar la presentación. Ahí va. Política energética de Uruguay y definición de perspectivas y marco legal asociado. Decretos del MIEN y valor contralor de la URSEA. Bueno, yo de estos temas, yo la verdad que les doy pocos datos. Se los nombro porque yo voy a entregar esta presentación y entonces van a poderlo ver. Pero, por ejemplo, para que una casa entrara como de interés social, antes hace 2 años, había que hacerle el estudio solar. Ahora no. Por eso es que yo del marco legal me remito a nombrar dónde buscarlo, pero no a decirles una norma que si miran esta presentación dentro de 6 meses sea otra norma. Sin embargo, hay cosas que sí les puedo decir de esto. La palabra prospectiva no es perspectiva. En realidad es el estudio de todos los factores que nos llevan hacia el futuro a poder predecir qué pasa. Esto nos habla claramente de que el concepto es proyectarse hacia el futuro y, como les hablaba hoy al principio, convergiendo hacia soluciones que permitan contaminar menos, en una palabra, que sobreviva la especie humana como la conocemos, sin estropear todo nuestro mundo tan rápidamente. ¿Tá? Y acá, al igual que le ponía en color violeta la pregunta de ¿quién tiene que saber eficiencia energética? Todos tenemos que saber, como ahora manejamos el control remoto de la tele, que hace 20 años la gente decía, ¿por qué lo voy a comprar más caro con esa cosita? Y hoy por hoy, si nos quedamos sin pilas sin el control remoto, nos volvemos locos. La evolución hace que cada vez se necesite saber más cosas, y una de las cosas que hay que saber es eficiencia energética para todas estas situaciones, ¿no? Uruguay logra más del 90% en energías renovables para la matriz eléctrica. Esto es un golazo. Hay defectos en el armado de esto. Hubo un momento que pagábamos el kilowatt hora una fortuna, que en realidad era más caro que hacerlo con un aparato diésel. O sea, un disparate lo que hemos hecho. Pero en el futuro vamos a tener una matriz energética que ya no va a variar, que ya si reponemos vamos a reponer un aerogenerador o empresas hidroeléctricas o represas o lo que sea, que nos deja posicionados de tal manera de no tener que estar prendiendo motores que contaminan horriblemente
para tener electricidad. El BEN del 2022 mostró un consumo, el BEN lo puse más arriba, si ven ahí, balance energético nacional, lo puse porque eso se busca en internet y pueden obtener datos para atrás y para adelante. La idea es que esta conferencia les dé un montón de conocimiento, pero además material de referencia para poder profundizar y, y tener en cuenta conceptos que van cambiando y que han cambiado. Entonces uno puede ver la película, puede ver cómo va evolucionando el tema. En el curso, por ejemplo, lo que hacemos es tratar de proyectarnos hacia dónde van estos temas y dejar a la persona preparada ya para el futuro, sin mucho esfuerzo. Les termino esta partecita que es muy simple, solamente mostrarles que si se analiza el total del consumo energético, no estamos tan bien como en la parte eléctrica, porque tenemos ahí un 40% de petróleo, un 27% de biomasa. La biomasa, si bien se quema y alimenta calderas y todas esas cosas, y emite CO2, es el CO2 que yo les explicaba hoy, que no es el más perjudicial, porque no es de un combustible fósil que genera el agregado de CO2 que viene de millones de años para atrás. En realidad si eso uno atora el sistema de CO2 y por eso es que sigue quedando y provoca el efecto invernadero. ¿Cómo provoca el efecto invernadero? Bueno, es fácil. Si hubiera un extraterrestre mirándonos, la Tierra cada vez brilla menos. ¿Por qué brilla menos? Porque el CO2 retiene esos rayos solares. Es decir, el Sol pasa, se refleja en la Tierra y gran parte de ese sol, de esa iluminación rebota y se va al espacio de vuelta. También pasa eso con las capas superiores, que también rebotan y hacen que no nos llegue toda la energía del Sol. Pero lo que pasa queda dentro. Entonces no tenemos radiación hacia afuera y por eso vamos calentando. Cuando alguien dice tiene efecto invernadero ese dormitorio y por eso calienta, sí, es verdad. ¿Cómo es el efecto invernadero en sí? Cuando uno lo ve en un cuartito o en una sala de algo, como estoy con el tiempo, yo me entusiasmo y no quiero dejarles poco tiempo para las preguntas. En 3 minutos termino. Por ejemplo, si tengo una ventana, se calienta el aire caliente sube y empuja el aire del resto de la habitación. Entonces el aire que viene de abajo, más frío, queda sobre la ventana, se vuelve a calentar y se repite el ciclo. Cuando pasa ese ciclo muchas veces, la temperatura puede subir mucho, porque hacemos ciclos de calentado muchas veces. Etiquetado energético. Bueno, el etiquetado energético está en todos los electrodomésticos, se lo muestro porque este es el que está en normativa en Uruguay, pero en todos los países sudamericanos es muy parecido el símbolo, y en los europeos también hay símbolos similares. Hay que buscar que sean de A son los que tienen mejor comportamiento en lo referente a eficiencia energética. La fórmula general de eficiencia energética es energía de salida útil sobre energía de entrada por 100. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo me da un 50%, yo le pongo cierta cantidad de energía y lo que rescato es el 50% de la misma. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un porcentaje que siempre se pierde en la transformación de la energía. Entonces, en los casos de un calefón, por ejemplo, es fácil de calcular, porque en un calefón o termofón o calentador de agua, según el país de los que están mirando esta presentación, tenemos que es fácil porque son calorías y calorías. Entonces, ¿qué tengo? La energía se puede medir en calorías, los watts se pueden medir en calorías, entonces hago uno sobre el otro y si pasa de ciertos valores, tenemos la ventaja de usar bien la energía. En el único caso donde todo esto funciona diferente es en el caso de la bomba de calor. Porque la bomba de calor, que se los quiero dejar el concepto, es algo que se va a ver en profundidad en el curso, funciona de otra manera. No es que yo ponga una cantidad de energía y rescate una cantidad de energía. No. La bomba de calor lo que hace, por ejemplo, cuando hace calefacción, captura calorías del exterior y las vuelca al interior. Entonces, ese fenómeno hace que yo de pronto gasto 1000 calorías, pero obtengo
3.000. Entonces, cuando hago esta cuenta que yo les acabo de mostrar, me da que da un 300%. Generación de energía, no, no es generación de energía. Es que el modelo de trabajo de la bomba de calor es trayendo la energía de un lado para otro. Entonces, mi gasto es en transporte de la energía. Por eso hay rendimientos tan buenos, por eso cuando uno piensa en calentar el agua de una piscina o la calefacción de un edificio, con modelos de bomba de calor gasta mucho menos y es realmente eficiente. Ya con esto vamos llegando al final de la presentación. Muchas gracias, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta. Lo que les quería comentar es que como resumen podemos tener que, ¿quién tiene que saber eficiencia energética? Todos tenemos que saber, ya es una herramienta fundamental que en cualquier área. Tenemos desde el ejemplo de la caldera que vimos al principio, tan interesante, que con solamente hacer un pequeño cambio o haber hecho un mejor diseño, ahorramos una cantidad de energía. Tenemos el estudio cuando vamos a comprar un elemento como una bomba de agua, ver que además del valor de la bomba de agua tenemos que ver su consumo para poder analizar a lo largo de su vida útil, y también la disposición final, que también es un costo y que cada vez va a ser más alto. Hoy por hoy nos cobran hasta por sacar un desperdicio de una industria o de una casa, porque hay que hacer el retiro de esa basura y hay que procesarla. Entonces, más que nunca tenemos que pensar en el ciclo completo de lo que compramos. Quisiera saber si tiene alguno de ustedes alguna pregunta de estos temas o de alguno que me haya faltado tocar. Pueden mandármela por mensaje, pueden levantar la mano o pueden pedirme la palabra con un gesto, porque tengo las cámaras acá y les puedo dar, ni siquiera hace falta la levantada técnica. Sí, adelante. Pregunta, no, comentario nomás, que cuando dijiste el tema del CO2, de la acción antropogénica, la semana pasada yo hice un curso de cambio climático, ahora de comunicación del cambio climático, y científicamente está comprobado que la acción antropogénica es importante en el tema del cambio climático, pero sí es cierto que tenemos periodos de variabilidad climática que son estacionarios, que tienen determinado periodo. Lo que está pasando mediante la acción antropogénica es que esos periodos se están acortando. Eso, yo que sé, teníamos una glaciación cada 10.000, 12.000 años, ahora esos periodos se están acortando. Eso nomás, que me quedó en eso cuando hablamos de la acción antropogénica, lo que está generando en realidad es que hace que los periodos de las variaciones se estén acortando. Bueno, variaciones que antes... coincide más o tiempo, menos con lo que yo pienso, ¿no? Que puede haber claro, cambios naturales, pero que en realidad la acción del hombre está siendo muy complicada y tenemos que mejorar la gestión para no romper todo tan rápido, ¿no? Respecto al tema, acá ya viene la versión de mi campo, ¿no? De lo que decías de que te acostumbras a control remoto, de que te acostumbraste a la lamparita LED. Al principio era cuando nombrabas la LED, ¡ay, mi madre, por Dios! Parecía que no veía la LED. Entonces ahora, por ejemplo, se están tratando de reducir las emisiones de huellas de carbono. Y un sistema que están, no me acuerdo en qué ciudad de Europa están haciendo el tema del combustible, ¿viste? El derecho al combustible, los autos eléctricos, es tratar de hacer vías rápidas para autos, porque el auto cada vez que para y arranca, pega otra emisión. Entonces hacer una vía para autos, otra vía para ómnibus y cosas así para que no haya tanto semáforo, tanto... Y hay poblaciones enteras que se niegan a eso. Entonces también hay que hacer una especie de gran cambio cultural. Ahora todo el mundo tiene un burlete en la heladera. Antes no pasaba nada, la empujabas y la ataban con un pulpo. O sea, eso es lo que yo decía, eso de la eficiencia energética es como que yo entiendo que para la población en general es difícil verla a corto plazo. A largo plazo sí te das cuenta todo lo que ahorraste, todo lo que te duró un electrodoméstico, bueno, todo eso, pero viste que a corto plazo la gente no tiene todavía esa cultura, ¿no? Es verdad lo que decís, pero vos sabés que hay acciones que el plazo es un mes, porque uno tiene la cuenta de luz con un valor, cambia el modelo de trabajo y al otro mes ya, mirá, el ejemplo que les mostré de la caldera, bajó a 1/3 el consumo de todo el establecimiento, incluyendo las ordeñadoras, cantidad de dispositivos eléctricos, las etiquetadoras, porque el dulce de leche va etiquetado, todo es eléctrico. Y solamente con solucionar el problema de ese motor que rugía para poder llegar a la temperatura,
aparte, como la temperatura en particular del queso no es tan baja, entonces la podés mantener con un consumo muy bajo si no le pones una caldera al lado, claro, ¿no? Claro. No, acá el tema, por ejemplo, de la caña de azúcar, que acá en el norte es la caña de azúcar, ¿Dónde en estás realidad tú? en Artigas. En Artigas, bien. Estoy medio cansada porque llegué de viaje allá. Eh, como es el tema de la caña, la quema de la caña sí produce CO2, pero el tema en realidad, a lo que ambiente era lo que hablabas del tema del suelo. ¿Tá? La caña, cuando la cortan y la queman muy a ras del suelo, queman plantas que tienen que estar. Y Ah, esas plantas son reguladoras del equilibrio térmico, porque el pastito te regula el equilibrio térmico. Y en la quema de la caña, cuando la cortan rastrera, que queda costadita y la barren toda y la sacan y la queman, te queman la planta que a su vez te regula el equilibrio térmico. mirá, Eh, mirá qué interesante, sí. ¿eh? Qué interesante. Hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Lo que El hablábamos suelo, hoy de los efectos colaterales, ¿no? Que, claro, cuando hablas de calentar el agua, no sé qué, bueno, acá el tema es ese, le quemas todo el suelo y es como un desierto después, no le dejas un pasto que te haga equilibrio térmico, que te haga de filtro así. bien, bien, bien. Muchas gracias por el aporte. Bueno, nada, ya nosotros vamos ¿Sabes redondeando. qué, Sí, Daniel? sí, cómo no. Te quería comentar que allá por el año 86, yo vivía en Tacuarembó, donde vivía hasta el año 2005, y hice una gran reforma en una casa antigua, que la tengo todavía. Ahora hay un jardín de infantes, y entre otras cosas incorporé un calentador solar. En aquel momento fue importado de Israel. De los, tal vez los primeros que vinieron al Uruguay. Eh, Hasta hoy está funcionando perfectamente Qué bien, bueno, qué bueno. sin, sin mantenimiento alguno. Nunca saqué la, la caldereta a supergas que complementa en invierno. Y ahora la casa esa la tengo alquilada hace ya varios años, bueno, muchos años, a la maestra esta que tiene un jardín de infantes, y el otro día hablé con ella y le preguntaba si no había tenido problema con el tema del agua caliente y la calefacción este, y eso, y me dijo que no, que ella abría la canilla y salía agua caliente. Este, Sabés que con respecto a energía solar térmica, la recuperación de la inversión es más rápida que en muchos otros sistemas de energías renovables. En el curso pero, nosotros tenemos una bolilla específica con respecto a aprovechamiento térmico, porque es de calorías a calorías. Entonces vos pasás la energía del sol a calentar el agua directamente claro, y claro, eso nos claro. permite tener un rendimiento fabuloso, que al no haber tantos cambios viste que te decía que era un 20% hoy cuando hablaba de Sí, los paneles solares fotovoltaicos. Bueno, en los paneles solares para térmica hay aprovechamiento del 80, el 90. te haría una pregunta. Sí, claro. Eh, ¿Cómo se puede aumentar la aislación en los vidrios de las ventanas antiguas? Bueno, es una buena pregunta. Te cuento que en realidad hay algunos temas que son difíciles, porque los vidrios de las ventanas antiguas a veces no admiten el DBH, ¿tá? Lo que decíamos hoy del doble vidrio, porque no le da el ancho del soporte. En los casos en que es imposible cambiar un vidrio por otro, que cuidado, porque en las ventanas de madera, que son lo más antiguo, da un resultado genial poner el doble vidrio, porque la madera en sí es muy noble desde el punto de vista de la preservación térmica.
Entonces, funciona, realmente funciona cambiar y poner vidrios dobles. Pero cuando no hay ningún camino de eso, yo tengo tendencia a sugerir poner doble ventana, que con un vidrio simple impedimos el desplazamiento del aire, que a veces en los sistemas más antiguos, por ejemplo, en las persianas es muy común que el aire invada por arriba del rollito de la ventana y entre en la casa. Entonces poner un vidrio hermético afuera ya impide completamente el desplazamiento. Y a la vez hace de cámara. Aunque no sean las distancias ideales, que sea más lejos la distancia, sucede que en pleno invierno, si uno va a abrir una ventana y luego la otra para ventilar, cuando abre la ventana hay un gradiente inmenso entre la temperatura de la casa y la que está en esa cámara. Y después hay otro gradiente cuando abre la otra ventana. El resultado es que el vidrio interior no se enfría tanto, no se moja tanto, por lo que hablábamos hoy de llegar al punto de rocío y tener esos charcos de agua que bajan del vidrio, y además ahorramos calefacción o aire acondicionado, ¿no? Con ese método. ¿Contesté la pregunta? Sí, cómo no, muy interesante. Arriba, arriba. Queridos amigos, ¿les queda alguna más? Yo con todo gusto, nunca estoy cansado. Estoy muy agradecido que hayan venido, espero que les haya parecido interesante y se lleven un montón de cosas en la cabeza, ¿sí? Dale. Bueno, Sí, no que aunque entré al final, Pero vas a tener revancha. dale. Arriba, un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego, felicidades. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, encantado.